Volvemos a Hebreos. Hebreos capítulo 9, el verso 3. Dice la escritura: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Antes de entrar al lugar santísimo, ¿qué significa? ¿Qué significa el velo? Vamos a leer la palabra en Hebreos capítulo 10, verso 19. Hebreos 10, verso 19 al 21 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Continúa. Lo que ahora nosotros estamos analizando es el velo. ¿Qué es el velo? El velo era la separación de la presencia de Dios que estaba en el lugar santísimo. Era la separación del hombre de Dios a través del velo. Y ese velo es la carne del hombre. Amén. Y por eso Jesús vino, para crucificar la carne. Cuando mató la carne, el velo del templo que estaba allí en Jerusalén se rasgó de arriba para abajo, abriendo ya la puerta directa, el camino abierto para que el hombre pueda entrar a la misma presencia de Dios. Amén. Y tú tienes que descubrir ese velo en tu vida, porque el velo es la carne. Si muchas veces no sientes la presencia de Dios, es porque debes darte cuenta que hay un velo ahí, y necesita ese velo ser rasgado de arriba para abajo. Amén. Y necesitas por ello clavar la carne en la cruz del Calvario para poder entrar a la presencia del Señor en el lugar santísimo. Amén. Ahora nos vamos a Hebreos 9, verso 4. ¿Qué dice? En el lugar santísimo tenía un incensario de oro. Vamos a hablar del incensario de oro. Ruego que abran sus Biblias en Levítico capítulo 16. Levítico 16, verso 12 y verso 13 dice: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante del yo soy el que soy, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Yahvé, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Ese incensario lleno de brasas de fuego que nosotros también como sacerdotes del Dios vivo utilizamos, estamos en el alma, traspasamos el velo, entramos al lugar santísimo y ofrecemos ese incensario, ofrecemos ese incienso. ¿Y qué es el incienso en nuestras vidas? Son las oraciones. Una es la oración en el alma, cuando el incensario está en el lugar santo, y otra es cuando se traspasa el velo y se entra al lugar santísimo con el incensario. Es la oración en el Espíritu. Amén. Vamos a abrir Apocalipsis capítulo 8, verso 3 y verso 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Una cosa es cuando el incensario está en el lugar santo, y otra cosa es cuando el incensario está en el lugar santísimo. Amén. El incensario, cuando está en el lugar santo, es la oración en el entendimiento. Cuando entra al lugar santísimo, es la oración en el Espíritu. Y de esto vamos a hablar. 1 Corintios 14, verso 14. Dice la palabra del Señor: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. El verso 15 añade
que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Es lo que significa el incensario de oro en nuestro templo. Amén. Y siendo sacerdotes del Señor, cuando entramos al templo, tenemos que llevar el incensario. Amén. Y es la oración en el alma, en el lugar santo, la oración en el entendimiento, con nuestro propio castellano, nuestro propio idioma, y la oración en el espíritu, en lenguas, cuando estamos en el lugar santísimo. Amén. Hay otro detalle que también es importante ver. Primera de Corintios 14, verso 2. Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu Santo habla misterios. ¿Qué es hablar con Dios? ¿En qué lugar se habla con Dios? En el lugar santísimo, porque ahí está la presencia de Dios. Amén. Y es cuando nosotros entramos a la presencia del Señor. Cuando estamos hablando en lenguas, está nuestro espíritu, está hablando directamente con Dios. Como sacerdotes hemos agarrado el incensario y lo hemos metido al lugar santísimo. Amén. Entonces vamos entendiendo el lugar santo, el candelero, las 7 lamparillas, los 7 espíritus de Dios que son irradiados desde el lugar santísimo y nos iluminan el entendimiento, nos iluminan el alma. Amén. Y nos hacen experimentar la presencia de Dios. Amén. La mesa con los panes de la proposición, el pan, lo que es el alimento de la palabra en el lugar santo, cuando experimentamos ya la palabra de Dios, recibida ¿dónde? Primeramente en su presencia, en el lugar santísimo. Amén. Cuando nosotros estamos orando en el Espíritu Santo que vive dentro de nuestro espíritu nos ayuda a hablar misterios. ¿Qué misterios? Las verdades reveladas del reino de Dios, lo profundo de Dios. Amén. Y de esa manera, a través de la oración, podemos nosotros experimentar la revelación de Dios en nuestras vidas. El velo se rasga y entra su gloria y ilumina el lugar santo. Amén. Y de esa manera llevamos vida espiritual como sacerdotes del Dios Altísimo, agarrando el incensario, utilizando el candelero, la mesa con los panes de la proposición. Pero hay algo más que es necesario ver. Volvemos a Hebreos capítulo 9, verso 4, que nos habla del arca del pacto. En el lugar santísimo también estaba el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y es justamente lo que hay en nuestro espíritu. En el lugar santísimo está el arca del pacto, y dentro de ella está esa urna de oro que contiene el maná. ¿Qué era el maná? El maná era el pan que descendió del cielo. Amén. Y acá en la escritura, en el Evangelio de Juan, veamos lo que el Señor nos enseña. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 32 y 33. Dice la escritura, nuestro amado Señor Jesús: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Sigamos leyendo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ese maná del cielo es figura y sombra del verdadero pan que descendió del cielo, y es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret está habitando en tu espíritu. Amén. En Él encontramos nosotros el maná.